Gloria al Señor Jesús, bendiciones para todos en el nombre glorioso de nuestro Dios. Gracias al Señor por una oportunidad más que Dios nos regala de poder llegar a tu vida con un mensaje. Gracias a Dios. Quiero tomar lectura de la palabra del Señor Jesucristo en el libro de los Hebreos, capítulo número 11, versículo número 36, dice la palabra del Señor Jesús. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, donde nos habla de aquellos héroes de la fe, de aquellos valientes de la fe, de aquellos hombres de renombre que la palabra de Dios nos muestra, nos enseña, como por ejemplo dice la palabra de Dios, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe Rahab, y nos nombra una serie de personas con nombre propio donde Dios se glorificó. Dios hizo una obra tan especial en la vida y en los corazones de estas personas que tuvieron fe en Dios, tuvieron convicción en Dios, tuvieron seguridad en Dios. Y bien dice la palabra de Dios que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, estos hombres que Dios permitió que quedaran sus nombres registrados en su palabra y que fueran para nosotros de bendición el poder nosotros tener las historias de estos personajes bíblicos que se convierten en nosotros en instrumentos de Dios para alimentar nuestra fe, y Dios se mostró glorioso. Pero resulta de que aquí también en el libro de Hebreos capítulo 11 nos muestra un panorama de algunas personas que también por la misma fe en Dios parece que estuvieron en el anonimato. Parece que no les tocó vivir una parte muy buena, una parte muy agradable. De pronto podríamos decir con esto que estuvieron allá como en la sombra, pero que también recibieron las promesas de nuestro Dios. El punto con todo esto no es mostrarnos, no es darnos a conocer, no es decir, mírenme, aquí estoy yo, no. Lo importante de todo esto es que allá usted y yo en nuestro lugar secreto vivamos una vida conforme al propósito de Dios, sea cual sea la situación. Porque en el pasaje que les leí anteriormente, le mencioné que hay otro grupo de personas que también dice, otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto cárceles. O sea, hay personas también que no los registra la palabra de Dios con nombre propio y no nos muestran las historias de estas personas, pero también fueron personas que vivieron por la fe en Dios, que quizá tuvieron que vivir cosas peores que las que vivió Noé, peores que las que vivió Abraham, peores que las que vivió David, y bueno, todos aquellos personajes de los que la palabra de Dios nos habla, pero que esto nos debe a nosotros ayudar para afirmar nuestra fe en Dios. La fe no mide situaciones, la fe no mide circunstancias, la fe simplemente se vive, la fe simplemente se cree y se tiene seguridad, sea cual sea la situación que se esté viviendo. Así es la fe.
Mire, estamos viviendo en unos tiempos que se ha introducido a la congregación algo que se parece mucho a la fe. ¿Y sabe qué es, mi amado hermano y amigo que me está viendo y me está escuchando? Es el emocionalismo, es el sensacionalismo. Estas dos cosas que le acabo de mencionar están acondicionadas, hermanos, a nuestro carácter, a nuestra motivación. Lo que no hace la fe trasciende, la fe pasa por encima de cualquier situación que se esté viviendo. Pero el emocionalismo y el sensacionalismo no funcionan de la misma manera, porque quizá cuando tú vas a una iglesia y vas a un culto y de pronto allá te enseñan emocionalismo y sensacionalismo, pues tú sales de allá con mucho ánimo, sales con mucha seguridad, pero al enfrentarte a una situación difícil, al encontrarte con una situación bastante embarazosa, digámoslo así, donde te ves enfrentado a cosas difíciles, entonces ahí es donde viene el desánimo, porque el sensacionalismo no te produce convicción verdadera, no te produce seguridad verdadera. Lo que la palabra de Dios hace en nosotros nos lleva a tener fe, y la fe es convicción y seguridad. Y estas personas dice que experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de allá para acá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, y dice, y de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero estas personas agradaron a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque a pesar de que tuvieron que vivir todo esto, siguieron teniendo confianza y seguridad en Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos de tensión. Que la verdad esto no se compara con lo que viene al mundo cuando la palabra lo menciona, el tiempo de angustia para Jacob, o lo que se conoce como el periodo de la gran tribulación. Esto no se compara. Pero podríamos decir y enmarcarlo en lo que la Biblia enseña, principios de dolores, porque de una o de otra manera esto ha traído angustia, ha traído zozobra, ha traído preocupación para el mundo entero. Pero nosotros los cristianos, los que tenemos nuestra vida fundamentada y edificada sobre la roca que es Cristo, esta situación se ha convertido en nosotros en bendición, porque estos son momentos en los cuales hemos reflexionado sobre nuestra vida, sobre nuestra fe. Entonces, amado hermano, yo lo animo en el nombre de Jesucristo para que no perdamos la fe, no perdamos la convicción, no perdamos la seguridad en Dios. Ya estamos prontos a irnos de este mundo a gozar de una vida eterna con nuestro Dios. Por eso yo te animo en el nombre del Señor Jesucristo a que sigas adelante. Y aunque tenemos el testimonio de grandes hombres como David, de grandes hombres como Abraham, de grandes hombres como Moisés, hubieron unos que no les tocó llevar la parte agradable, pero que también dieron testimonio de esta fe. Quizá ese somos tú y yo, que estamos allá en el anonimato, donde nadie sabe cómo vivimos nuestra vida, cómo es la situación que estamos llevando, pero hay uno que todo lo ve, hay uno que todo lo conoce, y Él está guardando nuestra vida. Dios te bendiga, amado hermano, y la paz de Cristo llene tu vida en todo momento. Alabanzas al nombre de Jesús. Bendiciones.